Jóvenes, ¿cómo están? Hoy nos toca Educación Cívica, semana número 15. El tema, órganos autónomos. ¿Qué son los órganos autónomos? Son entidades, son instituciones que tienen su reglamento propio. Según la Constitución, gozan de autonomía. Estas instituciones apoyan el desarrollo del Perú. Vamos a ver las principales instituciones. Los órganos constitucionales autónomos están establecidos en la Constitución Política del Perú, cuyas funciones son especializadas y se rigen por sus respectivas leyes orgánicas. Entre estos principales órganos autónomos encontramos al Consejo Nacional de la Magistratura. Sí, este es un organismo encargado de seleccionar, nombrar, destituir y periódicamente ratificar a los jueces, excepto a los que provienen de elección popular, como es el caso de los jueces de paz. El Consejo Nacional de la Magistratura también nombra a los fiscales. Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura son 7, a quienes se les denomina consejeros, y representan a organismos e instituciones diversas para lograr su independencia por un periodo de 5 años. Vamos a ver cuáles son las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura. Entre las principales funciones del Consejo Nacional de la Magistratura se encuentran nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales. Si estos jueces y fiscales son nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura, vemos que hay jueces y fiscales en todos los niveles. Entonces el Consejo Nacional los nombra, salvo a los jueces de paz que son elegidos en elección popular. Otra de las funciones es la de ratificar a los jueces ya nombrados, a los jueces y fiscales de todos los niveles. El periodo que cumple un juez es por el espacio de 7 años, dependiendo de su ratificación del Consejo Nacional de la Magistratura. Así es. Otra de las funciones también es destituir. Sí, cuando hay un juez, fiscal o vocal que no ha cumplido los requisitos, puede ser sancionado, puede ser destituido de su cargo. El Consejo Nacional de la Magistratura a todos los jueces y fiscales los acredita como tales. Los miembros del Consejo son nombrados, ratificados. Estos miembros que también se encargan de nombrar al jefe de la OMPE y al jefe de la RENIE. Sí, el Consejo Nacional de la Magistratura tiene una alta responsabilidad, claro, porque son ellos los que nombran, ratifican, destituyen al jefe de la OMPE, quien se encarga de llevar a cabo la logística de una elección, como también al jefe de la RENIE, quien se encarga de establecer los planillones y que estén actualizados. El Ministerio Público. El Ministerio Público es un órgano autónomo establecido bajo lineamientos de la Constitución. El Ministerio Público viene a ser la Fiscalía de la Nación. Es un organismo autónomo que se encuentra integrado al proceso de la Administración de Justicia y a la defensa de los derechos legales y constitucionales de la sociedad. Lo preside el Fiscal de la Nación, quien es elegido por la Junta de Fiscales Supremos. El cargo dura 3 años y es prorrogable por reelección, solo por otros 2. La Fiscalía tiene entre sus funciones, vamos a ver las funciones principales de la Fiscalía, conocido como Ministerio Público. En primer lugar, promueve la acción judicial. Todo proceso legal
tiene que tener investigación y es el Ministerio Público quien inicia la acción judicial en defensa de la legalidad. Así es. Promueve la investigación de un caso judicial. Deriva a la policía para que se encargue, para que inicie la investigación. Vela por la independencia de los órganos jurisdiccionales y la recta administración de la justicia. El Ministerio Público cumple una gran responsabilidad porque de acuerdo a la investigación que realice puede ser condenada una persona o declarada inocente. Representa a la sociedad en los procesos judiciales. Sí, representa a la sociedad en los temas legales. En todo proceso judicial hay un fiscal que inicia la acción legal. Conduce desde el inicio de la investigación del delito. Sí, conduce la investigación del proceso legal. Conduce la investigación del caso para saber si se comprueba o no la veracidad del que está sometido a un proceso de investigación y conduce a conocer la verdad acerca del delito cometido. Otra de las funciones principales de la Fiscalía es ejercita la acción penal. Ejercita la acción penal. Ejercita la acción penal de oficio o a petición de parte. Cuando no hay una denuncia legal, cuando no hay una persona que inicia la demanda, la Fiscalía puede ejercer la acción penal de oficio. ¿Quién puede promover la acción de oficio? Es una de sus responsabilidades. Como también una responsabilidad es la de emitir un dictamen previo. Sí, la Fiscalía cumple esa función. Antes que el juez tome una decisión, tome una resolución judicial, es el fiscal quien tiene un dictamen previo. Es quien califica la acción judicial. Entonces, para que el juez tome una resolución, para que tome una decisión, tiene que contar con el dictamen previo de la Fiscalía. Entonces, el Ministerio Público es quien inicia la acción legal, es la Administración de Justicia, de manera correcta, para que el juez tome una decisión precisa. La Defensoría del Pueblo. Este organismo autónomo, establecido por la Constitución, que actúa con autonomía respecto a cualquier poder público o privado en nombre del bien común y en defensa de los derechos de la ciudadanía. La Defensoría del Pueblo cuenta con su propio control, cuenta con su propio reglamento. El Defensor del Pueblo es elegido y removido por el Congreso con el voto de los 2/3 de su número legal. El cargo dura 5 años y no está sujeto a mandato imperativo. Quiere decir que goza de ciertos beneficios legales para que pueda cumplir los derechos constitucionales a los cuales está sometido, a los cuales busca la defensa de la persona. ¿Cuáles son las principales funciones de la Defensoría del Pueblo? En todo el Perú existe una oficina de la Defensoría del Pueblo.
en todo el Perú. Funciones. Primero, defiende los derechos constitucionales. Defiende los derechos constitucionales de la persona. ¿Esto qué significa? Esto significa que toda persona que tiene derechos como la justicia, la educación, la salud, todos esos derechos pueden ser vulnerados por alguna persona, por algún poder público, por alguna autoridad. Y entonces, ¿quién defiende los derechos de la persona cuando son sometidos, cuando son marginados? Estos derechos constitucionales son defendidos por la Defensoría del Pueblo. Así es. La Defensoría tiene, según la Constitución, esta autoridad, sí, de proteger los derechos de la persona y de la comunidad. Por ejemplo, si uno fuera a una comisaría y no le quieren recibir la denuncia, no lo quieren aceptar, entonces uno puede acudir a la Defensoría del Pueblo para que se le haga justicia. Igual, si uno va a un hospital, una clínica y no se le atiende, como muchas veces ha ocurrido, entonces actúa la Defensoría para que se cumpla el derecho fundamental de las personas. Así es. Entre otros los puntos principales es supervisa el cumplimiento de los deberes de la administración estatal. Sí, supervisa el cumplimiento de los deberes de las instituciones públicas. Institución pública. Toda autoridad pública cumple sus funciones. Están establecidas las funciones de cada autoridad. La autoridad de una comisaría, la autoridad de un centro educativo, la autoridad de un hospital, sector salud, justicia, educación. Todas las autoridades tienen que cumplir sus funciones. ¿Quién los supervisa a ellos? La Defensoría del Pueblo. Así es. Porque puede ser que se esté cayendo en negligencia, como cuando uno acude a un hospital y no recibe la atención que se requiere, o cuando se ha cometido una negligencia en su campo. Entonces uno puede acudir a la Defensoría del Pueblo en busca de la defensa de sus derechos. Otra de las funciones de la Defensoría del Pueblo es controla, supervisa la adecuada prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. Así es, las autoridades públicas prestan servicios. Esos servicios que se dan a la comunidad tienen que cumplirse adecuadamente. Si una persona no recibe el servicio adecuado, primero hace un reclamo ante la misma institución. Si no es resuelto, entonces ahí puede acudir a la Defensoría del Pueblo. En ese caso recién puede acudir cuando ya ha agotado todo esfuerzo, todo trámite administrativo frente a la entidad que presta el servicio. El Tribunal Constitucional. Este Tribunal Constitucional es un órgano supremo de interpretación y control de la Constitución. Se le ha confiado la defensa del principio de la supremacía constitucional, es decir, es el supremo intérprete de la Constitución. Se compone de 7 miembros elegidos por el Congreso de la República por un periodo de 5 años. No hay reelección inmediata.
El Tribunal Constitucional es un tribunal supremo. ¿Cuáles son las funciones? Entre las principales funciones de este tribunal, conoce en instancia única la acción de inconstitucionalidad. Conoce la acción de la acción de inconstitucionalidad. ¿En qué consiste? Cuando hay una norma menor, puede ser una ordenanza, puede ser una resolución, que está negando a la Constitución. La Constitución es la ley madre, ley de leyes, y no puede haber una norma menor que niegue a la Constitución. Así es. Entonces no puede haber una norma que esté por debajo de la Constitución, entonces sería inconstitucional. ¿Y quién la califica como tal? El Tribunal Constitucional. Así es. Entonces este tribunal está en defensa de la Constitución. La actual Constitución es la del año 93, es la que está rigiendo. Por lo tanto, el tribunal se regirá con respecto a esta Constitución. Otra de las funciones es la de resolver en última instancia, resuelve en última instancia los conflictos legales. Es decir, cuando hay resoluciones denegatorias del habeas corpus, de la acción de amparo, del habeas data, de la acción de cumplimiento. Todos sabemos que las garantías constitucionales van en defensa de la persona y la comunidad, como es el caso del habeas corpus, que defiende la libertad de la persona. ¿Quién defiende en última instancia el habeas corpus? El Tribunal Constitucional. Cuando una autoridad le niega. Es igual también con la acción de amparo. La acción de amparo es en defensa de un derecho de la persona. Pero cuando una autoridad pasa por alto este derecho, cuando una autoridad le niega la acción de amparo, con esa resolución denegatoria se puede acudir al Tribunal Constitucional en busca de justicia. Otra de las funciones que tiene el tribunal es conocer los conflictos de competencia. Conocer los conflictos de competencia. ¿Qué es esto? ¿Qué es conocer los conflictos de competencia o de atribuciones asignadas por la Constitución conforme a ley? Cuando hay conflictos entre instituciones del Estado, por ejemplo, puede ser entre el caso de la municipalidad y un ministerio, como suele ocurrir, por ejemplo, entre las municipalidades provinciales y el Ministerio de Transportes, cuando hay conflicto en cuanto al tema del tránsito, en cuanto al tema del tráfico. Entonces, en ese caso, es el tribunal quien va a resolver estos conflictos. Sucede a menudo que hay conflictos de competencia o interpretan los reglamentos de acuerdo a su punto de vista. Entonces, ¿quién va a dirimir en ese caso? Es el Tribunal Constitucional quien va a señalar, va a estudiar el caso y va a indicar los límites de competencia de las instituciones que tienen atribuciones legales sobre un caso en común.